Qué placer. Hola. Un placer que estés. Gracias por recibirme. Gracias a vos. ¿Sos cafetera? Sí. Muy cafetera. Me gusta el café y me gusta el café rico y me lo voy a comprar acá cerquita de unos chicos colombianos que tienen un bar. Me lo muelo, hago toda el mejor café, la ceremonia. El mejor café. Bueno, directora, actriz, eso, aparte de todo el currículum que tenés, nunca te vi arriba del escenario. Bueno, empecé actuando, como siempre la mayoría de la gente al teatro sí, se claro. acerca actuando en un taller y me llevó una amiga en Santa Fe, en la Universidad Nacional del Litoral, y ahí actué, los primeros años actué. Y después empecé a escribir teatro y ya me fui inclinando para la dramaturgia y después para la dirección. Pero bueno, no quita que por ahí... No, vuelvo obvio. a las tablas. ¿Dónde salen? Porque vos escribís una obra, una película o lo que fuere. ¿Dónde es ese momento que decís arranco esta obra o esta película? Varias posibilidades. Claro. Como que cada material tiene algún origen. A veces es una conversación con alguien. Una charla común y corriente. Por ejemplo, hay una obra que estoy escribiendo ahora que surgió de una conversación con Tony. Tony Lestingi. Me acuerdo que había sequía y entonces empezamos a hablar de la sequía y él me dice, hay un alemán austríaco que creó una máquina para hacer llover. ¿Cómo le digo yo? Sí. A ver. Bueno, nos pusimos a hablar sobre eso y ahí ya se me ocurrió una obra, una idea, empecé a escribir sobre eso. A veces es nosotros los teatristas vivimos mucho de la observación, ¿no? De la gente. Entonces, o escuchar una charla en el colectivo, ver una persona caminando por la calle en determinada situación, ya nos empezamos a imaginar una historia, o a veces un sueño, a veces una noticia, y a veces es una imagen que uno tiene porque, no sé, nuestra abuelita nos contó una historia y uno hilvana eso con otra cosa que vio y entonces aparece una imagen y cuando aparece una imagen, ahí empieza uno la escritura. Claro. Todos dicen que el teatro independiente es el semillero de los grandes actores o el teatro comercial. ¿Alguna vez te pasó de encontrar un actor o una actriz o conocer y que digas, no lo puedo creer? ¿Qué hizo esta persona en esta obra? ¿Cómo actúa? ¿Los recursos que tiene a nivel actoral? Sí, de ver a artistas que uno no lo conoce. Claro, que están en una franja muy limitada, claro. Claro, porque acá en Buenos Aires es muy particular que vos tenés el independiente, tenés el teatro oficial y tenés el teatro comercial. Hay actores que pivotean de una u otra de esas franjas, hay otros que están más en el independiente, incluso dentro del independiente tenés algunos más destacados, otros menos destacados. Y sí, por supuesto que hay actores y actrices maravillosos en el independiente que de pronto no llegan a ser conocidos, famosos, populares, pero son muy pocos los artistas que vos decís son populares, este es un artista popular o este es un artista que vos lo nombrás y todos saben quién es. Son los menos, digamos. Después hay artistas más conocidos, menos conocidos, pero bueno, si el teatro es bueno, y poco importa si es de uno o de otro, de esos tres estadios. Lo que también sucede es que hay por ahí un público que es para un teatro u otro tipo de teatro. Eso también. Por ahí el público más del teatro comercial le cuesta acercarse al teatro independiente, ¿no? O por ahí va al oficial, al comercial, y el independiente tiene otra corriente de público. Incluso a mí me pasa que como hacedora del independiente no veo mucho teatro comercial. Claro. Veo poco teatro comercial. Es así como algún actor, actriz, como ha tenido en su momento Suar, que tenía caballitos que lo seguían a todos lados. ¿Tenés algún actor favorito o una actriz que lo que le planteas lo hacen? ¿Y te gusta cómo lo hacen? Y te gusta, sí. No, tengo una actriz amiga que es Anaí Gada. Con Anaí vamos a estrenar ahora en agosto una obra. Con ella trabajé varias veces y es una actriz de gran ductilidad y de muchos recursos y de muchas herramientas.
y ya siempre me hace chistes y yo le digo, sos mi actriz fetiche. Claro, la tenés ahí. Exacto, está de titular. exacto. Como las cosas que yo dirijo mayormente son obras mías y yo escribo generalmente para protagonistas mujeres, entonces es más en el mundo de las chicas donde me muevo que en el de los actores varones. ¿Eso te pasa? La escribís, ya la tenés hecha. Dirección de obra, mismo en la obra también, ¿la vas cambiando? Cuando yo dirijo mis propias obras, claro. Sí. O sea que es un cambio constante. Sí, sí, porque una obra de teatro para mí es una partitura inicial, siempre es dinámica. O sea, yo no creo en el texto cerrado, que uno dice, bueno, este es este texto, no se cambió una coma, sí se escribió. Hay autores que lo consideran así, que les cuesta mucho que vos le modifiques cosas. Sí. Para mí no. Para mí, eso es un texto y que además, si no se lleva a escena, es literatura, no es teatro. Es decir, uno escribe para que lo que escribe sea llevado a escena por un actor, una actriz. Entonces, si eso queda ahí, no, es literatura. Entonces, cuando eso va a escena, un actor le va a poner el cuerpo, ya lo va a modificar en algo. Y un director, a su vez, viene con una mirada desde dónde va a querer contar esa historia. Entonces va a poner un énfasis más en un lugar, en otro, en un tema o en otro. Y yo cuando los dirijo me pasa que por ahí veo acotaciones que escribí y digo, ¿para qué? Esto es ridículo que el actor haga esto, el personaje haga esto en este momento. No, acá no se hace esto, se hace otra cosa y probamos porque, bueno, vos también, Perinelli dice que hay un texto escrito y hay un texto espectacular, ¿no? Que es el texto que se monta, el texto que uno ve después en escena. Cuando estudiaste con el maestro, con el grande, con Mauricio, ¿qué aplicaste de lo que te dio él a tu trabajo? Bueno, por suerte yo estudié con Mauricio bien al comienzo de cuando yo empecé a escribir. O sea que todavía no tenía mucha idea de nada. Claro. Sí. Cuando yo empiezo a escribir empecé más intuitivamente, ¿no? Como viendo, bueno, a ver qué es esto, cómo es. La dramaturgia tiene una particularidad que es un género muy especial, requiere de una serie de técnicas que uno tiene que tener porque así el género lo amerita. Cuando yo empecé a escribir, un poco entre, qué sé yo, que uno era joven y cuando uno es joven se atreve a todo y empecé después gané una beca de la provincia de Santa Fe y me fui a estudiar con Mauricio y viajaba acá a Buenos Aires, a Villa Crespo, iba a su casa y me acuerdo que me tomaba el colectivo, llegaba a la mañana a Retiro, de ahí me tomaba otro colectivo, iba a su casa, estaba con Mauricio 3 horas, terminaba eso, volvía a Retiro y me volvía a mi casa porque yo en esa época tenía un estudio jurídico, trabajaba como abogada. Así que cada 15 días hacía eso, era una maravilla, un placer. Mauricio me enseñó la base de lo que yo aprendí. Mis maestros también han sido Rafa Brusa y Jorge Ricci en Santa Fe, que me enseñaron mucho desde el hacer, ¿no? Desde el ver cómo dirigían, desde verlos actuar, ¿no? Con ellos compartí muchas obras y entonces en el hacer, en la experiencia uno aprende muchísimo. Y con Mauricio aprendí más cuestiones conceptuales que después uno las fue reflexionando y diciendo, mira, esto aprendí, esto me enseñó. Él enseña a escribir desde la imagen, ¿no? Y yo mamé eso y fue desde ese lugar y todavía hoy me acuerdo de cosas que él me decía, sobre algunos materiales que los tengo presentes, qué sé yo. Me decía, esto es un chiste, gringa, porque él me decía gringa, en Santa Fe me decían gringa. Esto es un chiste, gringa, no va. Esto, hay que diferenciar el humor del chiste. Pequeñas cosas que me quedaron a mí grabadas, ¿no? Esto no es una acción, esto es un movimiento. Son como conceptos que yo en ese momento los escuchaba y intuía más o menos, tampoco lo tenía muy claro y probaba, pero bueno, nada, le tengo mucho cariño. Es un grande. Y después aprendí mucho de otras dramaturgas, mujeres también, que fueron importantes, de leerlas, de conocerlas, de conversar, que también, bueno, uno trata todo el tiempo de estar aprendiendo, ¿no es cierto?, de asimilar conocimientos y conceptos, ¿no?
no sé, Patricia Zangaro, de Patricia Suárez, de Adriana Turce, que fueron dramaturgas que a mí en algún momento me abrieron las puertas cuando yo vine a Buenos Aires, no me dieron espacio, me introdujeron en la gestión, bueno, muchas cosas. Y uno está siempre como ávido de conocer, de aprender, ¿no? Sos viajada también. Tuve suerte de viajar. Sí. Viajaste. Quiero que me cuentes si te pasaron cosas en España, por ejemplo, o cosas que te hayan pasado, anécdotas que te llevan a otro lado y te morís de risa, y algo que queda fijado para siempre. Y por suerte yo viajé mucho en una época con teatro mucho, que no hubiese podido viajar de otra manera. No hubiese tenido los recursos económicos en esa época para hacerlo. Y fue una época que con mi grupo de teatro, el equipo Teatro Llanura de Santa Fe, íbamos muchísimos a los festivales a España, a América Latina, casi toda América Latina. Y en España, con una obra que hacían Rafa y Jorge, el clásico binomio, estábamos en un pequeño pueblito, ¿no? Y entonces el público era un poco la gente que pasaba por el teatro y veía y entraba. Chumeaba, ¿no? Claro, entraba. ¿Qué hay acá? ¿El teatro? Y entonces entran dos señoras preciosas con los bolsos de la compra, ¿no? En el brazo. Sí. Así se meten en la platea y se sientan ahí. Y había, la verdad, muy poca gente. Yo creo que eran 10, 12 espectadores, no más. Y entonces yo las veía, ¿no? Miraban la obra, estaban bastante atentas. Y en un momento de la obra, uno de los personajes juega con un revólver a la ruleta, rusa. Sí. Exacto. Pero en realidad está haciendo toda una representación de eso, ¿no? Entonces le dice al otro, y vale la pena continuar la vida, ¿no? Porque eran dos artistas sufridos. Y una de las señoras de la platea le dice, pero no, deja ya, hombre. Y estaban como aburridas, cansadas, se querían ir. Entonces diciendo, pegate el tiro y ya está, y nos vamos todos a casa. Era muy gracioso. Y cuando terminó la obra, uno de los actores, Jorge, estaba enojadísimo, indignadísimo. Decías, ¿cómo puede ser? Y yo estaba muerta de la risa. Le digo, bueno, son cosas que pasan. Es el público. Muy bueno, aparte. Muy lindo, hermoso esa experiencia. Chan, si por ejemplo tenés que ir a ver un elenco o es un actor, ¿es verdad que al minuto ya te das cuenta si ese actor tiene herramientas, no tiene herramientas? Sí. Porque a veces te venden, no, yo soy actor, estoy acá, y cuando lo pones a hacer algo, decís, no, nene, bajate. Lo detectás a los 2 minutos. Claro, máximos. Sí, mira, con Judith Gutiérrez dimos unos talleres, ¿no? Sí. Para actores y actrices. Y ahí rápidamente vos detectás a la gente, ¿no? A ponerla en funcionamiento, vas viendo, ¿no? Las herramientas que tiene, las posibilidades dramáticas que tiene, las emocionalidades que puede trabajar. Por supuesto que después un actor, una actriz puede desarrollar más, siempre se puede aprender mucho. El hacer es una escuela de aprendizaje, pero sí, rápidamente uno ya tenés cancha para leer en el escenario. Mira, la actuación es una rama artística que la puede ser cualquiera. Esa es la diferencia que, por ejemplo, si yo quiero tocar la guitarra, sí, y tengo que aprender una técnica. Vos me das una guitarra y yo no voy a saber cómo tocarla. Sí, porque el oído, aparte, el oído, claro. Porque tengo que saber cómo manipular el instrumento. Sí. Ahora, si yo te digo, toma, lee esto, decí esto, parate ahí y decilo, lo vas a hacer. Sí. Y bueno, y a veces hay gente que... Y después te necesitas bastante ego para estar ahí, un poquito de ego, manejarlo, autoestima, pues tenés que poner el cuerpo ahí para que el otro te mire, ¿no? Claro. Bueno, hay gente que hay gente para todo y en todos los rubros. Pero sí, pasa. Pasa a veces cuando nos invitan a ver obras de teatro comercial, sí, y decís, no es por acá, o la verdad que yo no soy actor, pero sí, yo estoy de espectador, y la verdad que a mí no me transmite nada lo que estás haciendo. Bueno, viste, el tema de transmitir y comunicar no lo tienen muy pocos actores. Eso sí.
Incluso hay muy buenos actores que pueden pararse en el espacio, decir muy bien, vos los ves y están bárbaros y son buenos y muy bien, pero el que puedan transmitir, el que se pueda comunicar, son poquísimos. Los actores y actrices que puedan mostrar ahí un suceso, algo que vos decís, eso está pasando, eso ahora está sucediendo, no me están contando nada, está sucediendo, ¿no? Que es la maravilla del teatro. Son poquísimos. Sí, son pocos. Sí. Ahora estás con obra. Ahora estamos con una obra de este taller que te comentaba, que terminamos. Es un taller que cerramos, muy interesante experiencia, con más de 30 alumnos. En Teatro Anfitrión era un taller de entrenamiento y montaje y hicimos un mes de funciones. Una de las obras, Algoritmos del Amor, fue con sala llena las 4 funciones, funcionó fantástico y vamos a reponer el 16 de mayo otra función más. Son obras breves de humor sobre las nuevas formas del amor, ¿no? En la actualidad. Y estoy con un unipersonal que te decía, la nombré antes, Anaí Gada, sí, que lo vamos a estrenar en agosto. Acá en Buenos Aires, lo venimos trabajando hace mucho tiempo. Es un texto mío que yo dirijo, actúa Anaí, la escriba, así que bueno, vamos ahí con eso. Y después estoy escribiendo bastante. Está bien. Sí, son horas que te metes a la silla y la cabeza. Sí. Es un trabajo. Sí, cuando fue la pandemia, fue un año que yo escribí muchísimo. Para mí fue muy productivo. Y después esas obras se montaron. Entonces yo digo, bueno, ahora necesito material. Claro. Porque tengo que volver a generar textos. Además porque lo necesito y lo quiero hacer, ¿no? No es que lo tengo que hacer obligatoriamente, lo quiero hacer. Así que bueno, estoy como trabajando 3, 4 textos que en breve los voy a ir soltando. Los vas a ir soltando. Los voy a ir soltando de a poco. Un placer. Y nos estamos viendo en el teatro, que te tengo que ir a ver. Claro que sí, te espero. Tengo que ir a ver. Voy a ir a ver esa y todas las que vas a hacer. y las que siguen. Y las que siguen. Bueno, gracias, Mariano. Gracias. Gracias. Chau.